sí, vamos a iniciar con esta prédica. Que el Señor nos ayude, que el Señor en esta tarde nos hable, que nos hable el entendimiento y que podamos escuchar la voz del Señor. Vamos a leer una cita bíblica que el hermano Rogelio nos citó hace un momento cuando inició. Vamos a ver Juan 3. Juan 3, 3:14. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hasta ahí, hermanos, ayúdenme a orar, oren por ustedes, también para que el Señor esta tarde nos hable a cada uno de nosotros. Padre Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Esta tarde, Señor, esperamos, Padre Santo, que tú nos bendigas con tu bendita palabra, Señor. Que en esta tarde, Señor, tu presencia, Señor, baje a nuestras almas, Padre Santo, y que nos pueda hablar, Señor, que nos pueda revelar esta bendita palabra. Que luz entre en nuestros corazones, Padre Santo, para poder seguir en este caminar. Para aquellos hermanos o aquellas personas que todavía no han aceptado a Cristo, Padre, que este sea un día especial para Él, para que llegue, Señor, tu palabra, Señor, tu luz, y transforme, Señor, las vidas como has transformado la vida, Señor, de muchos de mis hermanos que han estado aquí presentes. Padre Santo, te damos gracias, Señor, esperamos tu misericordia, Señor. Te rogamos, Señor, que bendigas a mis hermanos. Señor, te rogamos, Señor, que unges sus oídos, Señor, que en esta tarde, Señor, no es un día más, sino que un día especial en el cual tú, Señor, les hables. Y para mí, Padre Santo, simplemente te pido misericordia, Señor, y que me uses, Señor, como te agrade a ti, Padre Santo. Te rogamos, Señor, que nos purifiques, Señor, pues, Padre Santo, queremos estar limpios para poder escuchar tu voz en esta tarde, Señor. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Dios les bendiga. Dios les bendiga grandemente. Bueno, este es un texto muy conocido, un texto que ha sido se pone en todas partes, en los stickers, en los carros, en las entradas de las casas, en los centros comerciales. Esos stickers de esta cita bíblica se ponen en las escuelas, se pone incluso, lo hemos visto hasta en las propagandas de personas políticas, y en todas partes escuchamos esta porción de la Escritura, porque nuestro Señor Jesucristo dice que, como dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y esta porción, hablando un poquito del contexto de esta porción de la Escritura, nos habla que había un hombre que llegó a preguntarle a Jesús: ¿qué debo hacer para poder heredar la vida eterna? Sin duda, este hombre conocía a Jesús, conocía que era un maestro y sabía que era enviado de Dios. Y muchos de nosotros, o muchas personas, conocen que hay un Jesús. Si les preguntamos quién es Jesús, y ellos nos pueden decir que Jesús es aquel que nació en Belén, aquel que nació y que fue crucificado, y hasta ahí. Y es muy bueno tener ese conocimiento de quién es Jesús.
Pero hay algo más todavía que debemos saber: quién es Jesucristo. ¿Quién es este al cual se le está preguntando qué debo hacer para poder ser salvo? Llegó este hombre quizás con esa hambre, con esa necesidad, con esa ilusión de que alguien le pudiera dar la solución de su vida. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? ¿Cómo la puedo obtener? Precisamente nuestro Señor Jesucristo le dijo algo muy importante: que era necesario que naciera de nuevo. ¿Por qué tenía que ser necesario que naciera de nuevo? Porque en esa persona, aunque era un judío, aunque había sido escogida esa nación, aunque era uno de los hombres que conocía más de la ley de Dios, de la palabra de Dios, estaba muy alejado de ser salvo. Y así muchas personas que llegan y dicen: ¿qué es lo que puedo hacer para que Dios venga a mi vida? Para poder tener una relación con mi Dios. ¿Qué es lo que puedo hacer para poder heredar la vida eterna? Y la respuesta que nos da el Señor dice: no puedes hacer nada. No puedes hacer nada para poder heredar la vida eterna. Tienes que nacer de nuevo, puesto que todo nuestro ser está lleno de pecado. Y al hacerle estas preguntas, le contestó Nicodemo: ¿cómo es que yo puedo nacer de nuevo? ¿Tengo que entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús, no sé qué es lo que dijo, creo que estaba lleno de paciencia, y a lo mejor yo me rascaría la cabeza, pero dice: ya no te puedo decir nada más a ti. Ya no hay más palabras para decirte terrenalmente. No me las puedes entender las cosas que yo te hablo terrenales, menos vas a poder entender las cosas celestiales. Porque el hombre, todo el ser humano llega a un nivel de entendimiento, por más sabiduría, por más conocimiento que uno pueda alcanzar, nunca puede llegar a la plenitud de conocer de cómo uno puede ser salvo. La única solución es que uno tenga que nacer de nuevo, del Espíritu. No hay otra solución. No hay otro camino para poder ser salvo. Necesitamos nacer de nuevo. Y ahí es cuando Jesús le empezó a explicar. Dice: bueno, ahora te voy a explicar por el lado de las Escrituras. Te voy a dar una enseñanza, te voy a dar una historia que tú ya la conoces. Una historia que está plasmada en el Antiguo Testamento. Y Jesús le empieza a hablar de esta porción de la Escritura, donde dice el 3:14: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay cómo nosotros podamos comprender y no hay cómo nosotros podamos adquirir la salvación. La única forma de que nosotros podamos adquirir la salvación, aunque se vea muy simple, es simplemente ver a Jesús colgado en la cruz y saber que Él murió por todos nuestros pecados. Si no entendemos por qué Jesús fue puesto en ese madero, colgado por nuestros pecados, no podemos nosotros nacer de nuevo. No podemos tener otra naturaleza. No podemos nosotros ser salvos. Aleluya. Y le dijo esta porción de la Escritura que viene estando acá en Números 21:7. Dice, cuando hablan acerca de esa historia, en Números 21:7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti.
Estos personas que estaban caminando por el desierto, que conocieron, escucharon la voz de Dios, vieron esas maravillas tan grandes al pasar por el desierto, cómo Dios los iba iluminando, les iba mostrando el camino, iba abriendo brechas, iba ayudándoles a llegar a la tierra prometida. Y cada momento cuando ellos se sentían fastidiados, siempre rezongaban, siempre hablaban en contra de Dios. Y en esta porción lo que podemos alcanzar a ver es de que ellos habían recibido el maná, ellos habían recibido el agua de la fuente, ellos habían recibido misericordia, el Señor los iba ayudando, pero ellos empezaron a murmurar y dijeron: ¿por qué nos traes hasta este lugar? ¿Acaso quieres que nos maten de hambre? Y lo que estaban diciendo es: tú, Dios, eres un Dios mentiroso, porque no me has cumplido lo que nosotros queremos. Entonces ellos empezaron a murmurar contra Dios y contra este hombre Moisés. Entonces dice que el pueblo ahora estaba recibiendo una condenación por haber hablado en contra de Dios. Dios lo que mandó es que salieran serpientes de fuego venenosas y que picaran con mordeduras y fueran letales a las personas, porque habían hablado en contra de Moisés y en contra de Dios. Y había gran mortandad en ese lugar, que ahora se estaban arrepintiendo por lo que estaba pasando, y le dicen ahora: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo, por el pueblo, y dijo el Señor, y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. La serpiente de bronce no era una prevención para que las serpientes no lo picaran. La serpiente de bronce no era como un antídoto para que al picarle la serpiente, para que la serpiente cuando picara iba a recibir la picadura. No era para librarlos de la serpiente, no era para librarlos de la picadura, era para librarlos de la picadura que ya había introducido el veneno dentro de las personas. Porque el pecado está dentro de nosotros. Dice que el Señor vino a los enfermos, no vino a los sanos. El Señor no vino a las personas que se sentían que estaban bien, que no necesitaban salvación. Él vino a los que estaban enfermos, a los paralíticos, a los ciegos, a los cojos, a las personas que estábamos en la oscuridad, a las personas que no teníamos esperanza de tener una salvación y de vivir eternamente con nuestro Dios. Vino a los enfermos, vino Él a traernos una solución a nuestra picadura de la serpiente. Porque Satanás vino y se introdujo el veneno dentro de nosotros. Por eso es que nosotros no somos blancas palomitas. Nosotros tenemos el pecado por dentro. La otra vez les compartí. Es que uno cuando uno se acuesta y se arrepiente de nuestro Señor en la noche, cuando uno ora y cuando uno se acuesta, ya me confesé con Dios, estoy tranquilo, pero en la mañana vuelve a amanecer uno todo greñudo y todo lleno de pecados otra vez. Así es nuestra naturaleza, porque vino la serpiente y nos picó y nos inyectó por dentro. Ahí está el veneno. Pero dice que la solución es para aquellas personas que ya han sido picadas por Satanás, por la serpiente. Dice: cualquiera que voltee y mire a la serpiente de bronce, esa persona será salva. Esa persona volverá a vivir. Esa persona será libre de aquella enfermedad que puso la serpiente por el pecado que estaba dentro de ellos. Y en esa condición está diciendo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo: la única solución para que tú puedas volver a
obtener la salvación, para que tú la tengas otra vez, la única forma es de que veas a Jesús. Es para que veas la cruz. La única solución para nuestra vida, para poder tener la vida eterna, es la cruz. Es nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma de que nosotros podamos ser salvos. Es curioso que nuestro Señor Jesucristo esté diciendo que así como Moisés hizo una serpiente y la puso en esa asta, así era necesario que el Hijo del Hombre tuviera que morir y ser colgado. Es impresionante que Él mismo, Jesús, dijera que Él vendría siendo como esa serpiente que estaba ahí, torcida en esa punta de ese madero. ¿Por qué me pregunto, ¿por qué no dijo, mejor hazte un corderito que esté ahí arriba? El que mirara al corderito, algo hermoso, algo puro, algo limpio. ¿Por qué tenía que ser una serpiente? ¿Por qué en vez de un corderito, algo con amor, que se vea bonito el corderito, y de oro también? Porque Jesús iba a cargar el pecado de todos nosotros. Porque la serpiente era inmunda. La serpiente era un animal que había sido condenado por el pecado que había cometido. Ahora nuestro Señor Jesucristo iba a agarrar tu pecado, iba a agarrar mi pecado, iba a quedar condenado por nuestra culpa. Y la única forma de que nosotros pudiéramos ser salvos, o en este caso Nicodemo que pudiera ser salvo, era ver a Jesús que estaba crucificado y creer solamente en Él, que ahí deberíamos estar cada uno de nosotros. Pero no, nuestro Señor Jesucristo quiso estar ahí adquiriendo la maldición. ¿Por qué? Porque nuestra condición era para morir sin Cristo. Morir colgados en ese madero, alejados de la presencia de Dios. Y la única forma, la única solución es de que yo vaya a ese madero, para que yo sea el que esté colgado ahí. Yo voy a agarrar tu lugar. Yo voy a agarrar la maldición de todo el mundo y voy a ser colgado en un madero. Es que, hermanos, nuestra condición es esa. Estamos feos delante de Dios. Estaba compartiendo a alguien acerca de que cómo no se les subía a esas personas, porque eran unas personas que conocían mucho de la palabra de Dios, y estaba viendo en vivo, y le preguntaron: ¿cómo le hace usted para que no se le suba el ego, para que no se sea arrogante con todo ese conocimiento que tiene? Y dice: cuando alguien es feo, se levanta uno en la mañana y se ve uno al espejo, y el espejo le va a decir que es feo. La única forma que nosotros podamos ver nuestra condición es por medio de la palabra de Dios. En nosotros no hay nada bueno. En nosotros no hay nada de esperanza. Nosotros venimos y nos plantamos delante de la palabra de Dios, y lo único que nos dice es que estamos podridos por dentro, que no hay esperanza para nosotros, que tenemos que nacer de nuevo para poder heredar la vida eterna. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué impactante
que nuestro Dios quiso dejar todo su trono por este mundo. Nosotros miramos que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y a nosotros se nos hace como un amor cariñoso, un amor que está muy delicado, y que dice, yo no puedo vivir con mi hijo, sin mi hijo. Yo, si lo quiero mucho, ¿cómo lo voy a dejar? El amor de Dios no es en esa forma hacia nosotros, porque la palabra nos dice que Él está enemistado con el ser humano. Él es santo, Él es puro. Él no habita en las tinieblas. Las tinieblas no pueden coexistir con nuestro Dios. Somos, hay una palabra muy fea, pero el Señor nos mira de lejos a nosotros por nuestro pecado. Cuando Dios formó al hombre, a los pocos días, a poco tiempo, el hombre se rebeló contra la palabra de Dios. Y viene Dios y ayuda a ese ser humano que se rebeló. Al poco tiempo, esos seres humanos fueron engendrando y empezaron a evidenciar violencia y muerte. Odiaban la palabra de Dios. Llegó en el tiempo de Noé y la tierra estaba corrompida. No honraban la palabra de Dios. Llegó en el tiempo cuando empezaron a crecer las gentes, a desarrollarse, y se enorgullecieron diciendo, hagamos una torre por si fuéramos dispersos. Estaban en contra de la palabra de Dios. Por todo el mundo se fue corrompiendo. Las naciones se fueron corrompiendo. Dios formó una nación, pero esa nación Dios la fue formando, pero esa nación se fue haciendo rebelde cada vez más. El Señor les hizo jueces, y esos jueces hacían lo que les daba su gana. Quisieron reyes, los reyes se rebelaron contra Dios. El Señor les mandó profetas que les hablaran de nuestro Dios y que se arrepintieran. Y las naciones, la nación de Israel y todas las gentes hicieron a un lado la palabra del Señor. Este mundo, todo el mundo rechazó la palabra de Dios. Todos nosotros somos llaga podrida, dice el Señor. No hay nada bueno desde la planta de nuestros pies hasta nuestra cabeza. Y todavía hay personas que dicen, ¿por qué Dios, siendo un Dios tan bueno, siendo un Dios tan poderoso, siendo un Dios tan compasivo, siendo un Dios tan perfecto, siendo un Dios que todo lo conoce, ¿por qué es? Yo sé que ustedes a veces lo han escuchado. ¿Por qué es que ese Dios tan bueno permite cosas malas a las personas buenas? ¿Sí han escuchado eso? ¿Por qué Dios sí es tan bueno? ¿Por qué permite que pasen cosas malas las personas buenas? Y a veces no entendemos, no comprendemos que no hay personas buenas. A alguien le preguntaron eso y se molestó ese hermano. Y le dijo, una sola vez en toda la historia del mundo,
Una sola vez había una persona buena y lo mataron por tu culpa y lo mataron por mi culpa. La única vez que había una persona, un ser bueno en el mundo, fue muerto por mi pecado. Nadie puede decir por qué Dios permite que le pasen cosas malas a las personas buenas. No hay nadie bueno, no hay ni siquiera uno. Nadie hay bueno en este mundo. Y a veces uno exige, ¿por qué Dios no me da esto? Porque somos malos. Nuestra naturaleza no nos permite a veces acercarnos a nuestro Dios. Pero dice que Él tiene un amor compasivo por la humanidad. Un amor donde Él se compadece. Como cuando alguien dice, aquí tengo algo para ti. No es un amor de cariño, es un amor de compasión que dio a este mundo. Tuvo compasión por nosotros, porque sabía que nosotros no podíamos hacer nada bueno para poder alcanzar la salvación. Nuestro Dios dio ese amor benevolente que se le llama. Un amor que solamente Él lo da porque Él es bueno y tiene una buena voluntad. Dice la Escritura en Lucas 2:14, cuando iba a venir nuestro Señor Jesucristo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué es lo que mostró Dios para con nosotros? Su buena voluntad. ¿Cómo es que nosotros nos atrevemos a decir, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces eso? Nosotros nos deberíamos de quedar callados, porque Él tiene misericordia simplemente. Gloria a Dios que no nos dio su juicio, que no fue justo con nosotros, porque nosotros teníamos que morir en vez de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Escritura, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de esa manera tan grande, que tuvo esa compasión por nosotros. Así como cuando Moisés intercedió por aquel pueblo rebelde, para que las serpientes que los picaban no murieran, así de esa manera tuvo Dios misericordia para con nosotros, que nos mandó a su Hijo Jesucristo, a su Hijo amado, en el que solamente Él tiene complacencia. Él se deleita con nuestro Señor Jesucristo, pero aborrece el pecado. Y la única forma de que nosotros nos pudiera ayudar nuestro Dios era darnos su bondad, su benevolencia a nosotros. Y dijo, lo que tengo, lo único que tengo, te voy a dar. Y le dio, y nos dio, y mandó al mundo a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no le importó que su Hijo fuera puesto en esa cruz, en ese madero, así como la serpiente en ese tiempo, cuando Moisés oró para que las personas ya no más tuvieran muerte. Así nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser levantado para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Bendito, bendito nuestro Señor Jesucristo. Para los judíos, el que el Señor pudiera morir por todo el mundo, porque estaba hablando con Nicodemo, ellos no podían entender que iba a haber una salvación general, que los cielos se iban a abrir y que iba a haber una vida eterna para todo el mundo. Ellos no lo podían concebir. Nosotros lo estamos viendo de este lado de la cruz, pero en aquellos tiempos no. El único pueblo, la única personas que iban a ser salvas eran los judíos. Para ellos era imposible de que todas las personas, de que todo el mundo iba a poder ser salvo. Pero lo que ellos no sabían es de que aquellos corderos que se mataban para cada tiempo, sacrificarse una vez al año, era para perdonar los pecados cada año, una y otra vez. Y ellos no podían entender cómo es que Dios iba a salvar a todo el mundo, o cómo se iba a abrir el cielo, o la salvación a todo el mundo. No lo podían entender ellos. Pero es que nuestro Señor Jesucristo era puro, era santo. Sin mancha. El único que no cometió pecado. Un hombre, el cual nuestro Dios dijo: Él es mi Hijo amado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, para condenar al mundo. Y miren que si haya mandado nuestro Dios a nuestro Señor Jesucristo a condenar al mundo, creo que lo hubiera hecho muy bien. Y creo que hubiera estado muy bien matar a todo este mundo lleno de maldad. Porque el ser humano se ha revelado todo el tiempo hasta ahorita, y ha ofendido grandemente a Dios. De tal manera que cuando vino nuestro Señor Jesucristo, le dijo a los míos, a esa nación: a los míos vine y los míos no me recibieron. Lo mataron, lo escupieron, blasfemaron contra él, jugaron
apuestas, lo torturaron prácticamente. Si él haya querido, haya condenado al mundo. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. Vino a cumplir lo que nuestro Dios le había dicho. Que la única forma de que nosotros pudiéramos ser salvos era simplemente ver a la cruz, lo que le hicieron en vez de a nosotros mismos. Se escucha algo tonto que miráramos a la cruz. Se escucha algo sin chiste que miráramos a la cruz donde estaba el crucificado. Por eso muchas personas en aquel tiempo murieron, porque era nomás alzar su cabeza y mirar la serpiente de bronce. Pero la gente no creía, no tenía fe. ¿Y qué es lo que pasa ahora? La gente no tiene fe. Simplemente dice: tienes que ver a la cruz. Tienes que ver al Hijo de Dios crucificado, muerto por tu culpa. Y la gente no quiere voltear a ver la cruz. No, eso es muy sangriento. No, eso ya es del Antiguo Testamento. Antes eran así. Si nosotros no miramos lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, no podemos ser salvos. Tenemos que ver, tenemos que creer que Él lo hizo por nosotros. No hay otra forma de alcanzar la salvación. Si no somos expuestos a la palabra de Dios, a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, y si no sabemos la condición en que estamos delante de Dios, no podemos ser salvos. No hay otro medio, no hay otra forma para la salvación. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y si haya venido, iba a ser en justo juicio. Porque iba a llegar y nos iba a encontrar en nuestros delitos y nuestros pecados. Incluso estamos expuestos a la palabra de Dios, al evangelio de salvación, y no hacemos caso al mensaje de salvación. Si el Señor llegara a nuestra vida sin Cristo, antes de aceptarlo como nuestro Dios y nuestro Salvador, vamos a ser condenados. Esa persona que no acepte a Cristo como su Dios y su Salvador, esa persona ya es condenada, dice la Escritura. Porque sus obras no son buenas. Porque siempre están haciendo iniquidad. Siempre están haciendo maldad delante de Dios. Están ofendiendo a Dios. Con justo juicio puede partir a la vida eterna sin Cristo, sin fe, sin esperanza. Puede llegar a una condenación. Pero tan fácil es mirar la cruz de Cristo y creer que Él es el Hijo de Dios que murió por nosotros. Es fácil. Es fácil. El que cree en Él, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
La única forma, hermanos, que puede haber esa salvación para el mundo de maldad, para todo este mundo de maldad, es por medio y solamente de nuestro Señor Jesucristo. No es por obras, no es por tener una buena actitud, no es por tener una buena relación con nuestro pastor, no es por tener una buena relación aquí en la iglesia, no es por manifestar una buena conducta, no es por llevar una vida ordenada. La única forma que podemos ser salvos es por medio y solamente de nuestro Señor Jesucristo. El que cree el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No hace falta que nuestro Dios nos condene. No hace falta que nuestro Señor Jesucristo nos condene. Ya hemos sido condenados aquellas personas que no se han arrepentido. El primer mensaje de nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino, dijo: arrepiéntete, arrepiéntete. Y ahora nos dice: cree en mi Hijo Jesucristo para perdón de pecados, y podemos tener vida eterna. Y hay personas que dicen: es que yo no veo cómo es que el Señor va a hacer la obra, ni nosotros tampoco lo sabemos. Yo pienso que nadie sabe cómo es que el Señor obra de esa forma, pero Él lo estipuló, así es, y Él no es mentiroso. Él no engaña a nadie. Él muestra su amor para con nosotros. Es lo único que hace. Y lo único que quiere es de que tú creas y que te arrepientas. Ciertamente todo este mundo está en la oscuridad, todo este mundo está en tinieblas, todo este mundo está cegado. Y aunque han escuchado que solamente lo tienes que mirar a Él, la gente dice: es que no creo, es que no lo puedo visualizar. Es que no se trata de visualizar, se trata de creer simplemente. En Juan 9, hay la historia de un hombre, y no se lo voy a leer, ya voy a terminar, que había sido ciego de nacimiento, y nuestro Señor Jesucristo llegó con él y lo sanó de su ceguera. Y ese hombre se fue sano de sus ojos. Después Jesús lo volvió a ver, porque a Jesús le decían: ¿por qué estás haciendo todo este alboroto? ¿Por qué sanas en días de reposo? Dice el 9:30, Juan 9:29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores,
Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad. Nuestro Señor Jesucristo lo único que nos dice, o nuestro Dios, mira a Jesús clavado en la cruz. Él está ahí por tu culpa y está llevando los pecados de todo el mundo. Si crees en Él, serás salvo. Es lo único que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Y si hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego, puesto que nosotros hemos nacido ciegos, porque no podemos ver la luz de Cristo. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Y oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. El que nos dice que miremos a la cruz es Cristo, es Dios, por medio de su palabra. Jesús es el Hijo de Dios que vino a morir por todo el mundo. No todo el mundo es salvo, porque no todo el mundo cree en Cristo. Pero hermanos, si tú quieres ser salvo y tú quieres permanecer en la luz, necesitas ver la cruz. No veas, hermano, si es que oraron, no veas si es que hicieron esto, no veas si es que hicieron aquello, no veas si ahora tocaron esta alabanza, no veas si viene el hermano, no veas si no vino fulanito, no veas esto, no veas aquello. Lo único que tenemos que ver es a Cristo y a este crucificado. Eso es lo único que nosotros debemos de ver, a Cristo y a este crucificado. Y ese mismo que fue crucificado, ese mismo que fue sepultado, ese mismo que fue resucitado, ese mismo que fue sentado a la diestra del Padre, y es el mismo que ha venido con poder a cada uno de nosotros, manifestándose por medio del Espíritu Santo. Es el único, al único que debemos de ver, al único que le debemos de dar gloria y alabanza, porque es el único que murió por nosotros, fue el único obediente, es el único que quiso derramar toda su sangre por cada uno de nosotros, fue el único que se hizo pecado por cada uno de nosotros. Solamente Él pudo hacerlo, y solamente Él cargó con todo el pecado de cada uno de nosotros, hermanos. No hay nada más, no hay nada más. Es sencillo, es fácil el evangelio de salvación. Simplemente mirar a Cristo, el que nos da la luz. Es Jesús solamente al que le podemos dar gloria y alabanza, porque Él fue el obediente, Él fue el Hijo amado, Él fue el que derramó su sangre por nosotros. Él fue el que no le importó estar en ese momento de oscuridad y decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? Por mi culpa, por tu culpa, por cada uno de nuestras transgresiones a nuestro Dios. La única forma, si llegamos como Nicodemo, ¿qué debo de hacer qué puedo hacer para ser salvo? Nacer de nuevo. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Ve a Cristo. Ve a Cristo, lo que Él padeció por ti. Hermanos, pongámonos sobre nuestros pies.
Pasen un momento los hermanos de la alabanza. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo, fácil, hermanos, así como voltear a la cruz, así como tuvieron esa oportunidad aquellas personas que fueron mordidas por la serpiente. El Señor nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hay personas que no quieren la vida eterna porque dicen, ya estoy cansada, ¿qué voy a hacer allá? Me voy a cansar, ¿y qué tal si hacen esto y lo otro? Es una vida eterna con Cristo. No es la vida que nosotros llevamos ordinariamente aquí, es una vida eterna con Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La decisión es de nosotros. ¿Aceptamos a Cristo o lo dejamos? Dice Juan 6:47, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Hermano, no sé cuál sea tu necesidad. ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo? Puede ser el día de hoy. Cree en el Hijo de Dios. Cree en su obra. Hay hermanos que se han alejado de Cristo. Vuelve a mirar a Cristo. Vuelve a ver lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Y vendrá otra vez esa vida que anhelabas, que habías perdido porque habías dejado de ver a Cristo muerto por nosotros. Hermanos, cualquiera que sea tu necesidad, ven y adora a nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Vamos a adorar. Pasemos, hermanos, pasemos un momento breve. Que en esa tarde nuestra mente sea Cristo y este crucificado por nuestros pecados. Gloria a ti, Padre Santo. Gracias, Señor, por esa obra maravillosa que hiciste por nosotros. Bendito eres, Señor. Que este día, Señor, solamente te pueda ver a ti. Solamente, Señor, te quiero ver a ti, Padre Santo. Es lo que me da la vida eterna, que te conozcan a ti, Señor. ¿Cómo puedo disfrutar, Señor, de tus promesas? Solamente creyendo en ti. ¿Cómo puedo restablecer mi vida? Solamente creyendo en ti. ¿Cómo puedo volver a aquel primer amor? Solamente pidiéndote a ti, Señor. ¿Cómo es que puedo restablecer lo perdido? Solamente mirándote a ti. Parece imposible la salvación, pero es simplemente verte a ti, que has muerto por nuestros pecados. Bendito eres, Señor Jesús. Bendito eres, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor. Gloria al Señor, Padre Santo. Gracias, Señor, por este amado Señor en tu lugar.
hiciste, Señor, por amor. Gracias, Señor Jesús. Gracias a ti, Padre Santo. Bendito eres, Señor. Porque mi amor
levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. Dios es bueno. Dios es bueno. Santo. Yo no lo puedo comprender, pero cierro todo mejor. Yo no lo puedo comprender, pero cómo disfruto lo que el Señor hizo por mí. Nos gozamos en la presencia de Dios. Los que no